Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les agradezco por estar presentes en esta conferencia. Quiero agradecerle a los organizadores de estas jornadas de psicología por haberme invitado, principalmente al Padre Ignacio, a Selmira. Y voy a tratar un tema que en parte desarrollé en mi tesis de doctorado, que es sobre la cogitativa y la amistad. El tema que pretendo desarrollar es la cogitativa y el juicio de la prudencia en Santo Tomás. La doctrina de los sentidos internos de Santo Tomás de Aquino ha sido objeto de interés en las últimas décadas para los estudiosos de la psicología humana, en especial para aquellos que intentan desarrollar una psicología atenta a las perspectivas y aportes de las corrientes psicológicas modernas, pero que a su vez sea fiel a los principios del Aquinate. En especial, el interés de estos modernos investigadores ha sido y sigue siendo principalmente la doctrina tomasiana de la cogitativa, sobre todo a partir de la interpretación que han llevado a cabo de esta doctrina en el siglo XX eminentes filósofos tomistas, como por ejemplo es el caso de Cornelio Fabro. La cogitativa, yo diría, sigue siendo hasta nuestros días, en el ámbito de los estudios de la psicología y de la gnoseología de Santo Tomás, una potencia de conocimiento recubierta de un gran atractivo, tanto en el mundo anglosajón, por ejemplo en los Estados Unidos, en el terreno, por ejemplo, de la filosofía analítica. Hay varios estudios recientes sobre la cogitativa en Santo Tomás, pero también en Europa, ¿sí? Y en Latinoamérica. Y no sin un relativo sustento en la obra de Santo Tomás, los estudiosos de las últimas décadas han visto en la cogitativa la clave de interpretación de la psicología humana, hasta el punto de entender que una psicología tomista no podría desarrollarse sin atender a una supuesta preeminencia de esta facultad dentro del conjunto de los sentidos internos, así también como a una pretendida función coordinadora de lo espiritual y lo sensitivo, de lo cognitivo y de lo afectivo que habría que asignarle a esta potencia de conocimiento. El objetivo de esta intervención de ningún modo es negar la importancia de esta facultad en las valoraciones concretas que el ser humano realiza de las cosas singulares y que ponen en movimiento a los apetitos inferiores y también a la voluntad. Sí, yo diría que sería imposible hacer esto sin violentar los textos de Santo Tomás, sino más bien mi objetivo es ponderar adecuadamente los alcances de la enseñanza de Santo Tomás sobre este punto. Por un lado, es un hecho que han sido muchos los autores que han pasado por alto la determinante importancia que tiene la cogitativa en el conocimiento práctico de los bienes particulares a los cuales el hombre tiende en el normal desarrollo de las acciones. Es el caso de muchos tomistas de finales del siglo XIX y yo diría de las primeras 3 décadas del siglo XX, e incluso de algunos manuales de antropología de nuestros días, que yo diría que pueden considerarse como parte de un movimiento que proviene de siglos anteriores, en los cuales, con escasas excepciones, la doctrina de los sentidos internos ocupó un espacio marginal en los tratados de filosofía escolástica. Ahora, como reacción a este descuido, a partir de la segunda mitad de la década del 30 del siglo pasado, han ido surgiendo diversos estudios que han reivindicado el papel de la cogitativa en la psicología de Santo Tomás, mostrándola como una clave a partir de la cual es posible mediar, por ejemplo, en la controversia entre asociacionismo y teoría de la Gestalt, que es una controversia que tuvo su pico de interés a fines del siglo XIX y principio del XX en parte. El hecho es que en sus aspectos fundamentales esta nueva interpretación
ha sido aceptada, salvo contadas excepciones, por la mayoría de los posteriores estudiosos de la cogitativa de Santo Tomás, hasta el punto de que puede ser considerada como toda una escuela dentro del ámbito de los estudios tomistas. Esto es así, sobre todo porque esta moderna interpretación de la doctrina de Santo Tomás de la cogitativa, desarrollada, como les digo, a partir de finales de la década de 1930, pretende, digamos, fundarse sobre algunos principios metafísicos de Santo Tomás, principalmente sobre la doctrina de la participación del ser en el ente finito. A pesar del innegable mérito de haber rehabilitado una doctrina tomasiana olvidada por mucho tiempo, pienso que algunos de los puntos fundamentales de la moderna teoría de la cogitativa merecen ser revisados a partir de una lectura atenta de los textos del Aquinate. Ahora, resulta evidente que esta tarea excede los límites de esta presentación. Ahora, sin embargo, lo que yo creo es que, a pesar de que mi objetivo sea aquí simplemente el de señalar los tópicos principales de la doctrina de Santo Tomás acerca de la cogitativa del hombre prudente, es un hecho que cualquier investigación acerca de esta facultad de conocimiento desde la perspectiva de Santo Tomás no puede dejar de atender a estas dificultades que aquí estoy señalando. Por lo mismo, aun cuando me detendré en la consideración detallada de la lectura que ha recibido esta doctrina en las últimas décadas, es preciso tenerla siempre presente a medida que voy desarrollando las ideas del Aquinate, en especial por la vasta influencia que esta corriente interpretativa sigue ejerciendo hasta el día de hoy en los ámbitos académicos. Entonces, en primer lugar, voy a hablar un poco del objeto de esta facultad brevemente, ¿sí? Y del lugar que la cogitativa tiene dentro del conjunto de los sentidos internos. La estimativa o cogitativa es la misma facultad, dice Santo Tomás, en los animales irracionales esta facultad se llama estimativa, ¿sí? En el hombre se llama cogitativa. Y para Santo Tomás es una facultad de conocimiento de orden sensible y por tanto su objeto propio, que a menudo el Aquinate denomina con el término intentio, ¿sí? A pesar de que este término tiene muchas acepciones en la obra de Santo Tomás, que hay que estudiarlo, acepciones que hay que estudiarlas muy detenidamente, ¿sí? Su objeto propio no consiste en un universal, ¿sí? Ni tampoco en un singular como estando bajo un universal. Porque este es el conocimiento que alcanza el intelecto en la conversión fantasmata, ¿sí? Que es una operación que de ningún modo puede asignarse una facultad sensitiva. ¿Sí? Bueno, hubo algún autor que sí identificó el acto de la cogitativa con la conversión fantasmata, por ejemplo Karl Rahner en su Espíritu en el Mundo. Pero digamos, desde el punto de vista de Santo Tomás, pienso que esto es imposible de sostener, ¿no? La intentio particular de la que habla el Aquinate no puede sino pertenecer al ámbito del fantasma. Hablando más propiamente, la cogitativa no capta sino un aspecto de la representación de la imaginación, como resulta manifiesto por los ejemplos que da el mismo Santo Tomás, que son heredados en su mayoría de Avicena, ¿no? La estimativa o cogitativa aprende aspectos de beneficio o perjuicio implicados en el objeto de la fantasía, aunque no conocidos propiamente por ella. Así es como el lobo, por ejemplo, imaginando al cordero, dice Santo Tomás, lo percibe como conveniente por su estimativa, lo cual es captar de manera indirecta algo de la naturaleza del cordero. Es decir, lo que Santo Tomás denomina el individuo bajo una naturaleza común, ¿sí? Subnatura comuni, que es la expresión que usa en el libro segundo el comentario al segundo libro del De Anima, ¿no?
La cogitativa del hombre posee el mismo objeto formal que la estimativa del irracional. No podría ser de otra manera, siendo que es la misma facultad. Solo que su modo de conocimiento es más perfecto al hallarse radicada en un alma intelectiva, ¿sí? Elevación que hay que admitir, por otro lado, en toda la sensibilidad del hombre, sobre todo en los sentidos internos, que se encuentran más cerca de la sustancia intelectual. No solo la estimativa del hombre tiene una cierta elevación con respecto a la estimativa del irracional, también Santo Tomás lo afirma de la imaginación y también lo afirma de la memoria, que en el hombre es una reminiscencia, dice. Es así como la estimativa del hombre, como enseña Santo Tomás en este mismo pasaje del comentario al segundo libro del alma, capta estos aspectos no solo en aquellos objetos que dicen relación con las necesidades de conservación de la naturaleza sensitiva, sino en todos los objetos que el hombre puede representarse por su imaginación. O sea, esta captación indirecta de la naturaleza de las cosas está en el hombre, sí, realizada por la estimativa, por la cogitativa, pero no solo con respecto a aquellos objetos que dicen relación con la naturaleza sensitiva, con su conservación, sino con todos los objetos que el hombre pueda imaginar. De lo dicho, se sigue la estricta dependencia de la estimativa respecto de la imaginación, en la medida en que la intención particular no es captada sino en el objeto de la imaginación. Esto es coherente con la concepción de Aristóteles de la sensibilidad interna, que Santo Tomás por supuesto acepta sin reparos, según la cual la estimativa y la memoria son facultades que surgen de la imaginación en el animal superior. Esto lo explica Aristóteles sobre todo en su De Anima. La memoria y la estimativa, a pesar de que Aristóteles no la llame así, pero es claro que para él son facultades derivadas de la imaginación, y la imaginación a su vez del sensorio común. Aristóteles va explicando cómo la especie de conocimiento va realizando, podríamos decir, un movimiento en el alma del viviente, desde los sentidos externos hacia las facultades interiores. Y me parece que no hay aquí, por lo tanto, lugar para una concepción de la estimativa como vértice de la sensibilidad, o sea, como una facultad capaz de elaborar un producto final o un esquema de percepción por una pretendida reflexión sobre los sentidos internos. En realidad esto es lo que afirma Averroes, que la cogitativa es capaz de reflexionar sobre los demás sentidos internos, ¿sí? Esto, por yo lo que he podido leer de Santo Tomás, no está presente en su obra, no está presente en la obra de Santo Tomás. Esto que aquí se señala vale tanto para el movimiento de las formas hacia la inteligencia, cuanto para el, por decir así, movimiento descendente de la inteligencia hacia las cosas, al cual pertenece el juicio y el razonamiento prudenciales. Dicho de otro modo, en el análisis de los actos de conocimiento especulativo y práctico, desde la perspectiva de Santo Tomás, debe respetarse el orden natural de las potencias y del movimiento de las formas de la realidad hacia el alma y de ésta hacia la realidad, que acontece en cuanto a la inteligencia de modo reflejo, entre comillas podríamos decir, regresa a los particulares para considerarlos como realizaciones de lo universal. Bien, luego de haber realizado estas necesarias advertencias, es preciso pasar a considerar el modo en que para Santo Tomás el acto de la cogitativa se introduce en el dinamismo del conocimiento moral. Es sabido que para el Aquinate y para Aristóteles el hombre es responsable moralmente de aquellos actos que son deliberados, es decir, de aquellos que provienen de un discurso de la razón que compara los medios con el fin y los medios entre sí. Esta deliberación se constituye para estos autores en un verdadero silogismo de la razón,
conocido comúnmente como silogismo prudencial, o también a veces se le llama silogismo práctico o silogismo moral. Por ser un verdadero razonamiento, tanto Santo Tomás como Aristóteles no dudan en afirmar el carácter intelectual de cada una de las proposiciones de este razonamiento, de las premisas y de la conclusión. Es decir, ellas no pueden ser puestas, podemos decir, por una potencia sensitiva, sino solo por la inteligencia. Y acerca de la relación entre la cogitativa y el silogismo moral, es posible constatar una cierta, diría yo, oscilación en los comentaristas de la doctrina tomasiana de la cogitativa de los últimos 80 años. En efecto, para algunos de ellos, las afirmaciones de Santo Tomás en torno a la introducción de la cogitativa en la premisa menor de un cierto silogismo, eso es lo que dice Santo Tomás, hay una función de la cogitativa que consiste en poner la premisa menor de un cierto silogismo, dice. Por lo menos en 2 de sus pasajes de Juventud lo dice. Bueno, esta afirmación ha sido para algunos tomistas motivo de perplejidad. Por ejemplo, para Rudolf Allers. Él escribió un artículo, publicó un artículo en el año 41 que se llama The Vis Cogitativa and Evaluation. Y ahí Allers, teniendo adelante estos pasajes, señala lo siguiente, lo voy a citar, dice: parece como si el propio Santo Tomás no se hubiera sentido muy seguro de qué solución adoptar. Y después dice, cito también, Santo Tomás no llegó a una respuesta definitiva y satisfactoria a la cuestión de la relación y la cooperación entre las facultades sensoriales e intelectuales. O sea, Allers dice, en realidad, lo que está diciendo Santo Tomás responde al hecho de que él no profundizó suficientemente en esta articulación de facultades, digamos, ¿no? Porque se da cuenta Allers que es imposible que una potencia sensitiva introduzca una premisa en un razonamiento práctico, ¿no? Para otros comentaristas, en cambio, las palabras de Santo Tomás deben interpretarse en el sentido de que la premisa menor, que es la premisa que se llama premisa del fin, ¿sí? Porque es la que enuncia el fin en particular, en singular. Algunos dicen que esta premisa menor del silogismo moral es obra de la cogitativa. Por ejemplo, el caso de Donato González, un autor principios de los años 60 del siglo pasado. Más recientemente, por ejemplo, la tesis relativamente conocida de Miguel García Jaramillo, que es de fin de la década del 90, también del siglo pasado, y todavía más recientemente Daniel Dehaene, por ejemplo, por citar alguno, ¿no? Para estos autores y para otros más también, la cogitativa podría formular un juicio sobre el fin particular de tal naturaleza que sería posible de introducirse como premisa menor de un silogismo moral, propiamente dicho, ¿sí? Componiéndose o entrando en composición con la premisa universal del entendimiento práctico. Y después otros autores finalmente directamente han procurado evitar esta cuestión, limitándose a señalar la necesidad de que intervenga la cogitativa en la determinación del fin particular, pero diríamos sin mayores profundizaciones al respecto, y hay muchos autores que han obviado la cuestión. La adecuada interpretación de estos pasajes de la obra tomasiana, en los cuales se afirma que la potencia cogitativa pone la premisa menor de un cierto silogismo, la expresión de Santo Tomás es quidam silogismus. La adecuada interpretación es imposible de desarrollarla aquí con la extensión que merecería, ¿sí? Porque es una tarea que evidentemente requeriría atender al distinto sentido que tienen algunos términos en la obra de Santo Tomás, por ejemplo el término opinio, o la expresión ratio particularis, ¿sí? Que no siempre significan lo mismo en la obra de Santo Tomás. Y también requeriría distinguir adecuadamente entre el silogismo prudencial, esto es muy importante, el silogismo moral propiamente dicho, de otro tipo de silogismos que no son propiamente tales y que Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, le asigna a los irracionales y también al hombre cuando obra sin deliberación. Aristóteles trata este tema en este opúsculo pequeño que tiene sobre el movimiento de los animales, sobre todo en el capítulo 7.
habla del silogismo animal, ¿sí? Que no es propiamente un silogismo. Y entonces, ahí en ese breve pasaje, puede haber, en ese breve texto, opúsculo, puede quizás uno indagar para poder empezar a dilucidar esta cuestión. Ahora bien, afirmando que la cogitativa no puede conocer propiamente hablando el fin del hombre y que por lo mismo su rol en el conocimiento moral no puede ser el de introducir inmediatamente la premisa menor del silogismo práctico prudencial, nos quedamos únicamente a las puertas del problema de la relación entre esta facultad y la virtud de la prudencia. Se necesita ciertamente exponer, al menos de modo esquemático, los principios fundamentales de Santo Tomás acerca de la articulación entre la inteligencia y los sentidos en el caso del conocimiento práctico. Lo primero que corresponde señalar es que la aprehensión intelectual de lo operable, es decir, de aquello que debe realizarse o evitarse para alcanzar un fin, la aprehensión intelectual de lo singular operable requiere, como adelanté recién, una vuelta, una reflexión de la inteligencia sobre las facultades inferiores, ¿sí? Que Santo Tomás expresa precisamente en términos de una reflexión. Voy a citar uno de los pasajes fundamentales en el cual Santo Tomás explica el modo en que ocurre esta articulación. Dice Santo Tomás, esto es de la Suma contra Gentiles, el libro 2, el capítulo 73. Cito: el intelecto posible se encuentra con respecto al fantasma del que se vale de una manera distinta antes de abstraer la imagen inteligible y después de haberla recibido. Antes, en efecto, precisa de él para recibir la especie inteligible, de donde el fantasma se encuentra con respecto al intelecto posible como el objeto que mueve. Sin embargo, después de recibida la especie, precisa del fantasma como si fuera un instrumento o un fundamento de esta especie inteligible. Y de allí que, en este caso, sea, respecto del fantasma, el intelecto como su causa eficiente, en cuanto por el imperio del intelecto se forma en la imaginación el fantasma que conviene a tal especie inteligible, en el cual resplandece la especie inteligible como el ejemplar en su modelo o imagen. O sea, fin de la cita, la inteligencia puede imperar el acto de las potencias sensitivas para formar los fantasmas adecuados a aquello que ella quiera considerar. El intelecto práctico puede gobernar estas facultades inferiores moviéndolas hacia determinados objetos acomodados a los fines que ella desea conseguir. De acuerdo con el orden de las potencias que consideré hace unos instantes, es claro que este imperio recae en primer lugar sobre la imaginación, porque la imaginación es la potencia encargada de la representación de la imagen. En la teoría del conocimiento de Santo Tomás, el fantasma de la imaginación, la especie de la imaginación, es el medio por el cual lo intelectual se pone en contacto con lo sensitivo. Y sólo a través de esta especie, el intelecto práctico puede presentarle a la voluntad el bien particular en que consiste su objeto. O sea, dicho de otro modo, la inteligencia no impera, esto es muy importante, no impera el acto de la cogitativa en este movimiento del alma a las cosas, sino es gobernando la imaginación. Porque es en la imagen de la imaginación que la cogitativa aprende estas intenciones particulares. La inteligencia práctica necesita imperar el acto de la imaginación para que se forme la imagen y de ahí la cogitativa tome su objeto. Entonces, aquellos pasajes en los cuales el angélico señala que la inteligencia se introduce en lo particular operable mediante la cogitativa, son varios, no pueden interpretarse en el sentido de que esta introducción se realice sin la mediación de la imaginación. En la articulación que ocurre en el conocimiento práctico de lo singular, insisto,
el intelecto no deja de lado el natural ordenamiento de las facultades de conocimiento. De esta doctrina se sigue que, mediante este imperio sobre la imaginación, la inteligencia puede ir señalando los objetos sobre los cuales la cogitativa ejerce su aprehensión. Resulta claro que, naturalmente, esta facultad, al igual que ocurre en el caso de irracional, capta como conveniente o nociva ciertas imágenes. El gobierno de la razón no cambia la proporción natural que tiene la cogitativa con las diversas conveniencias o perjuicios sensibles, sino que más bien dirige la atención de esta facultad a determinados objetos que son de interés para la misma inteligencia, en cuanto resultan útiles para alcanzar estos fines que ella se propone, ¿no? Si en el caso del adiestramiento es preciso admitir la conformación de una rudimentaria experiencia en la memoria sensitiva del irracional, en virtud de las conexiones que establece el adiestrador entre determinados objetos y ciertas conveniencias que la estimativa del animal aprende de manera natural, con más razón se debe reconocer una cierta habituación en la cogitativa humana cuando ésta es dirigida repetidamente sobre los mismos objetos. Más aún, Santo Tomás reconoce en el hombre la existencia de un verdadero experimentum de orden sensitivo que se conforma por la repetida aprehensión de la cogitativa, condicionada a su vez por el acto de la memoria que, por decir así, se hace efectivo ante cada nueva captación. Y esta doctrina está completamente de acuerdo con la enseñanza de Santo Tomás, según la cual los sentidos internos del hombre pueden, hasta cierto punto, ser sujeto de hábitos, lo cual es posible en cuanto ellos son regidos por la inteligencia. Fíjense lo que dice, por ejemplo, en la prima secunda, de la cuestión 50, artículo 3. Cito: las potencias sensitivas pueden considerarse de dos modos. Una en cuanto obran por instinto natural, otro en cuanto obran movidas por la razón. Así pues, en cuanto obran por instinto natural, están ordenadas, como la misma naturaleza, a una misma cosa. Y en este sentido, en las potencias sensitivas no pueden darse hábitos, como tampoco se dan en las potencias naturales. Pero en cuanto obran movidas por la razón, estas potencias sensitivas pueden ordenarse a diversas cosas, y así pueden darse en ellas algunos hábitos que las disponen bien o mal a algo. Fin de la cita. O sea, la cogitativa puede ser sujeto del hábito propio del intelecto práctico, en cuanto el intelecto práctico considera lo particular operable por una reflexión sobre ella y por supuesto sobre la imaginación. Ahora, se trata la cogitativa de un sujeto secundario del hábito, porque el hábito intelectual reside en el intelecto como en su sujeto principal y en las potencias sensitivas por una cierta extensión, diríamos, ¿no? Por una cierta aplicación. Ahora bien, la perfección del intelecto práctico consiste en el juicio recto sobre lo que debe hacerse o evitarse para alcanzar un fin. Y dicha rectitud no la alcanza el intelecto sino en cuanto es cualificado por la virtud de la prudencia, que por lo mismo es llamada por Santo Tomás la recta razón de lo operable. Me voy a detener más aún en esta relación entre la articulación de las facultades en el conocimiento del operable y la prudencia. En la medida en que el intelecto práctico se perfecciona en cuanto alcanza lo singular, se dice que el hombre prudente es aquel capaz de conocer todos los aspectos concretos de una determinada situación. Es propio del prudente, en efecto, ponderar adecuadamente cada una de las circunstancias particulares antes de emitir un juicio sobre lo que debe hacerse o evitarse. Ahora bien, lo particular y concreto, como dije, no lo alcanza la inteligencia práctica, sino en cuanto reflexiona sobre las facultades inferiores, en particular sobre la imaginación y la cogitativa, que es la potencia que aprende los aspectos de conveniencia y perjuicio a nivel sensible. De ahí que en el prudente, esto es muy importante, se cumpla de manera perfecta el orden natural,
según el cual la inteligencia rige las facultades inferiores, instrumentalizándolas y sirviéndose de ellas como facultades subordinadas. En el prudente, la mencionada articulación entre intelecto práctico, imaginación y cogitativa se cumple de manera exitosa, sin que el movimiento de mente de los apetitos, que suelen modificar el modo de percibir de las potencias de conocimiento, corrompa el juicio práctico singular. Se cumple en el prudente aquello que Aristóteles describe como una extensión de la virtud de la prudencia sobre los sentidos internos. Aristóteles habla de una fantasía racional en su De Anima. En especial, de una extensión de la prudencia sobre la cogitativa, como vamos a ver en un ratito. Y esto es importante. Es claro que la tarea de llevar a término esta continuidad operativa, por usar una expresión que usan algunos tomistas, entre los niveles de conocimiento humano, que se expresa esta continuidad en el juicio singular sobre lo que conviene al fin. La tarea de llevar a cabo esta continuidad entre niveles no puede asignarse a una facultad sensitiva, incapaz de suyo de conectarlos, por así decirlo, desde abajo. Pensamos que a menudo, en las últimas décadas, muchos de los estudiosos de la doctrina tomasiana de la cogitativa han puesto el acento excesivamente en la mediación de los sentidos internos, en esta continuidad, por así decir, dinámica, especialmente en la cogitativa. Desde el punto de vista de estos autores, esta facultad debería concebirse como una especie de bisagra encargada de la coordinación entre los niveles de conocimiento del hombre. El problema de esta interpretación creo que reside en introducir una especie de tercer término entre lo intelectual y lo sensitivo. No voy a tocar este punto, que quedaría para mucho más. La doctrina de la cogitativa como sujeto secundario de la prudencia me parece uno de los aportes más geniales de Santo Tomás a la teoría aristotélica del conocimiento práctico, y se encuentra expuesta principalmente en sus obras de madurez, es decir, en los comentarios de Santo Tomás a las obras de Aristóteles, y también en la Suma de Teología, ¿no? Ya en la Suma contra Gentiles, que es una obra anterior, Santo Tomás admite que hay algunos hombres que tienen una idoneidad nativa, por la cual son más aptos para imaginar, discernir o recordar, que son los actos propios de la imaginación, la estimativa y la memoria, respectivamente, y que por la dependencia que la inteligencia tiene de estas tres potencias para conocer su objeto, resulta que algunos hombres tienen mayor habilidad para especular lo inteligible, ¿sí? En las obras de madurez, sin embargo, Santo Tomás da un paso más adelante al afirmar que el acto de los sentidos internos puede verse perfeccionado por una aplicación de la inteligencia sobre ellos. Santo Tomás sostiene que el sentido interno puede adquirir cierta idoneidad en cuanto la virtud de la prudencia recae sobre ella por una cierta aplicación. Dice Santo Tomás en la segunda, y por ejemplo, el artículo 3 de la cuestión 47. Cito: como afirma el filósofo en el sexto libro de la Ética, la prudencia no consiste en los sentidos exteriores con los que conocemos los sensibles propios, sino en el sentido interior que se perfecciona con la memoria y la experiencia para juzgar con prontitud sobre los objetos singulares, objetos de esa experiencia. Pero esto no implica que la prudencia esté en el sentido interior como sujeto principal. Más bien radica principalmente en el intelecto y por cierta aplicación se extiende al sentido interior. Acá está lo del sujeto principal y lo del sujeto secundario que hablábamos antes. Y en el comentario de la Ética, Santo Tomás señala que este sentido interno del cual está hablando es que es perfeccionado por la prudencia, es la estimativa o cogitativa. Cito, fíjense: la prudencia es también de lo extremo, es decir, de lo particular operable, que es preciso tomar como principio en el obrar. De este extremo no es la ciencia, porque no se prueba por la razón, sino que a este extremo lo conoce el sentido, porque por alguno de los sentidos es percibido, pero no por aquel por el cual sentimos las especies de los sensibles propios, como el color, el sonido, etcétera, que es un sentido propio, sino por un sentido interior por el cual percibimos lo imaginable,
como en matemática conocemos el triángulo extremo, es decir, un triángulo particular imaginado. Porque también en las matemáticas se está ante algo particular imaginable, al igual que en las ciencias naturales se está ante algo particular sensible. A este sentido interior, sigue diciendo Santo Tomás, pertenece en mayor medida la prudencia, por la cual se perfecciona la ratio particularis para una recta estimación de las intenciones particulares de lo operable. De ahí también que de los animales irracionales que tienen una buena estimativa natural, se diga que participan de la prudencia. Fin de la cita. O sea, los animales se dicen prudentes, los irracionales, en cuanto tienen una estimativa natural desarrollada que les permite discernir lo que les conviene o lo que les perjudica. Y es claro que este discernimiento pertenece propiamente a la estimativa. Si bien implica tanto una imaginación robusta como también una capacidad buena de recordar las intenciones pasadas, pues es por experiencia que los animales superiores, sobre todo en el caso del adiestramiento, aprenden a discernir lo útil y lo nocivo. Sin embargo, como dice Aristóteles al comienzo de su Metafísica, los animales irracionales participan del experimentum, aunque poco. A diferencia de los hombres, en los que las facultades sensitivas pueden adquirir hábitos propiamente dichos. Por eso la prudencia animal, por ejemplo, la del oso que guarda para el invierno, no es prudencia propiamente dicha. Principalmente porque Santo Tomás dice no está en su potestad, en la potestad del irracional usar de ese hábito cuando quiera. En el hombre, en cambio, el juicio prudente está en su poder. Supuesta la rectitud de los apetitos, la inteligencia práctica puede introducirse cuando lo requiera en lo operable mediante el uso que hace de las facultades inferiores. La cogitativa es la facultad que discierne los singulares que son extremos del conocimiento moral, no porque conozca el fin como tal, sino porque aprende conveniencias y perjuicios de orden sensible que mueven inmediatamente el apetito sensitivo, inclinando en alguna medida el juicio práctico sobre lo bueno o lo malo, sobre lo que es un fin para el hombre o sobre lo que no lo es. Perfeccionado este sentido por la prudencia derivada desde el intelecto práctico, es capaz de percibir con mayor perfección estos aspectos en los fantasmas de la imaginación, aprehensión que es dispositiva para el juicio recto de la prudencia propiamente dicho. Ahora bien, esta extensión de la prudencia hasta el sentido no se logra sino en cuanto los apetitos se encuentran dispuestos hacia el bien verdadero. Por ello es necesario decir algunas palabras sobre la influencia de la disposición afectiva en el acto de la cogitativa y en el juicio del intelecto práctico. Es doctrina de Aristóteles, aceptada plenamente por Santo Tomás, que el hombre juzga sobre el fin de acuerdo con la configuración de sus pasiones y con la estructura de sus hábitos morales. Así como al que está enfermo cualquier alimento le sabe amargo, así también la inteligencia juzga sobre lo bueno o lo malo por connaturalidad con la disposición de los apetitos. De este modo, por ejemplo, al lujurioso le parece bueno todo aquello que se refiere a su vicio. El hecho es que en el incontinente existe una división entre lo que le parece en universal y lo que juzga como bueno en particular ante la presencia del objeto deseado. El incontinente juzga con su inteligencia que obrar de tal manera es siempre malo, pero su cogitativa dice que este objeto concreto es conveniente a la naturaleza sensitiva en este momento determinado. En la medida en que actúa como tal, en el incontinente se invierte de esta suerte el orden natural de las potencias. El intelecto práctico no puede gobernar las potencias inferiores para juzgar sobre lo que le conviene o perjudica en conformidad con los principios morales universales. Pero estos movimientos vehementes del apetito no solo ejercen su influjo sobre la inteligencia, sino también de alguna manera sobre las potencias sensitivas a ellas sometidas, tanto más cuanto son facultades que dependen de un órgano para operar. De ahí que la imaginación del incontinente, dice Santo Tomás, y con mayor razón la del intemperante o el malicioso, se encuentra sometida a un, podríamos decir, a un desfile incesante de imágenes
acorde al movimiento pasional mientras éste permanece. Y de ahí que también el acto de su cogitativa se vea obligado a repetirse sin pausa sobre los mismos objetos, llegando incluso al completo embotamiento del sentido. Santo Tomás enseña que el sentido, cuando se encuentra embotado, es incapaz de discernir en particular, conduciéndose de manera torpe y con poca fineza. O sea, en otras palabras, quien se encuentra sometido al movimiento vehemente del apetito sensitivo es incapaz de conocer lo particular en todos sus aspectos. Esto es, posee un conocimiento práctico de la realidad que en alguna medida es opuesto al que posee el hombre prudente. Y, digamos, dicho esto, me voy a animar a decir algunas consecuencias, a subrayar algunas consecuencias importantes en el ámbito de la psicoterapia. Yo no soy psicólogo, así que me van a disculpar el atrevimiento, pero voy a tratar de aplicar esta doctrina al ámbito del profesional de la psicoterapia. A ver, yo lo que creo es que es claro que una tarea de educación de la cogitativa puede resultar importante, incluso imprescindible, en la rectificación de algunas conductas. Ahora, sin embargo, me parece fundamental señalar que, al menos desde la perspectiva de Santo Tomás, esta tarea en modo alguno puede entenderse como una acción que deba ejercerse únicamente sobre las imágenes de la fantasía y sobre las especies de conocimientos sensibles en general. Los sentidos internos en el hombre, según hemos dicho, para Santo Tomás se encuentran por naturaleza sometidos a la inteligencia cuando ésta se introduce en lo singular para determinar lo que debe procurarse o evitarse. Una psicoterapia que se entienda como un ordenamiento de las imágenes o una concientización de las vivencias, como se dice habitualmente, por la sola aplicación de una técnica de dirección del sueño, ¿sí?, procurada por un especialista, es claro que una psicoterapia de este tipo no podría nunca llegar a la raíz de las motivaciones de los actos humanos. Porque, a diferencia del irracional, que puede ser instruido por imperio de la razón del adiestrador, que hábilmente combina las imágenes para producir una experiencia, entre comillas, que condiciona la operación de la estimativa, el hombre debe poder rectificar sus acciones por el ejercicio de la razón práctica, que acomoda los mejores medios para llegar al verdadero fin y que por lo mismo forma las imágenes que se ordenan a su consecución. El logro de una adecuada, como se dice habitualmente, una adecuada estructuración psicológica, como se la llama a veces a este mundo interior de imágenes y valoraciones presentes, pasadas, el logro de una adecuada estructuración psicológica no puede alcanzarse sino por la adquisición de los hábitos morales que hacen recto el juicio sobre el fin y sobre lo que a él le conduce. La acción del psicoterapeuta, que quiera ser fiel a los principios de Santo Tomás, si quiere llegar a su objetivo, debe poder procurar de algún modo esta rectificación de la vida, sin la cual el hombre no puede alcanzar la verdadera salud. Bueno, y con esto doy por terminada mi intervención. Espero que pueda ser de utilidad para algunos de ustedes y que les haya gustado. Así que bueno, les agradezco una vez más y nos veremos en otra ocasión. Hasta luego.